Es lo que parece que está esperando el mercado. Vamos a ver qué es lo que ocurre vamos a analizar esas claves del mercado de hoy con Manuel Pinto, analista financiero. ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Encantado, como siempre, de estar con vosotros. Bueno, pues no sé si el mercado está esperando a las Big Tech con esta presentación de resultados al cierre de Alphabet, porque lo que son catalizadores, pues bueno, pues otro día más con una apertura con tímidos descensos y los datos más importantes que van a ser a partir de mañana. Bueno, bien, como comentabas, lateralidad, lo que estamos viendo en las últimas sesiones de los principales selectivos, a pesar de que en Wall Street seguimos encaminados a superar los máximos históricos. En Europa es verdad que también tenemos subidas importantes en los últimos meses y la debilidad económica pues llama la atención esa diferencia entre uno y otro sentido. Y en este sentido, pues bueno, pues los datos que esperaremos conocer, como bien decías, de Alphabet esta noche y sobre todo también de las próximas, de las 5 de los 7 magníficos, ¿no? 6 incluso 10 de las empresas más grandes por capitalización de mercado, si contamos con Eli Lilly también, que presentará resultados mañana, pues desde luego que moverán los mercados sumado a los eventos macroeconómicos, tanto datos de PIB, Producto Interior Bruto, datos de la medida favorita de la FED para calibrar los precios a través del PCE y luego, pues para finalizar la semana, y es nada, pues los datos de empleo y ya la semana que viene, como bien decías, las elecciones presidenciales. Es una jornada en la que, desde el punto de vista macro, no sé qué te dicen los precios de vivienda en Estados Unidos, que registran el menor aumento en 10 meses. El índice Case-Shiller ha aumentado un 5,2% interanual. También es cierto que las referencias de solicitudes de hipotecas y de construcción de vivienda han sido unos datos, los últimos disponibles desde la semana pasada, eran bastante malos. ¿Cómo ves el mercado inmobiliario en particular en Estados Unidos y la economía estadounidense en general? Bueno, hay que tener muy en cuenta el índice Case-Shiller porque al final la parte de inflación ligada a la vivienda, al shelter, que conocemos mes a mes y que desde luego que está siendo el principal causante de una evolución al alza de los precios tan significativa como estamos viendo, pues desde luego que influye, ¿no? Al final yo creo que la Reserva Federal recortó tipos de manera tan agresiva en el mes de septiembre por dos motivos principalmente. Uno, porque a nadie le gusta pagar más y querían bajar los intereses de la deuda, y dos, por mejorar precisamente esta partida, ¿no? Para que esa parte de shelter, de vivienda, empiece poco a poco a desacelerar y por tanto a repercutir menos en la inflación. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues al final las tasas hipotecarias principalmente, que ellos pensaban que iban a ir más referenciadas a los tipos de interés de la Reserva Federal, han tenido una mayor correlación con el bono a 10 años. Y el bono a 10 años, ya lo hemos hablado aquí, ya lo hemos visto durante las últimas semanas, pues ha tenido una subida espectacular en los últimos días, superando ya rentabilidades del 4,20%, debido, pues en primer lugar, a esa evolución macroeconómica, a esa fortaleza de la evolución macroeconómica en Estados Unidos, que lo hemos visto en el crecimiento, lo hemos visto en el empleo, lo hemos visto en las ventas minoristas o en los resultados corporativos. Hay que recordar que el 75% de las empresas que han presentado resultados ya en el SP500 han mejorado las perspectivas o las estimaciones de los analistas, aunque sea un número que puede llamar la atención, es menos que en los últimos trimestres. En cualquier caso, datos positivos, a situación de bonanza en Estados Unidos que lleva, por tanto, a la rentabilidad de los bonos al alza, sumado también a las posibles medidas y políticas proteccionistas de Donald Trump en caso de vencer en las elecciones presidenciales y esas subidas, posiblemente en la inflación, que también deriven en subidas en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y, por tanto, no descartaríamos en un futuro, en el caso de que gane Donald Trump las elecciones de la semana que viene, que incluso el bono a 10 años llegue a superar la cuota del 5%, ¿no? En cualquier caso, el sector de la vivienda, que parecía mejorar durante los meses de verano, que ahora volvemos a ver tasas hipotecarias al alza y que veremos a ver, desde luego, pues esas conclusiones que decimos en cuanto a las elecciones presidenciales y que al final sentido tienen en el mercado, que también, pues por otro lado, Kamala Harris será pues una defensora, ¿no?, de las empresas constructoras, inmobiliarias. Ya sabemos que iba a ayudar con $25.000 a aquellos usuarios, a aquellos inversores que comprasen una primera vivienda y que, por tanto, pues podría beneficiar a este tipo de empresas y también a la actividad de vivienda, ¿no?, y residencial en Estados Unidos. Podríamos decir, Manuel, que la economía estadounidense progresa adecuadamente. Se espera también una ligera desaceleración del PCE deflactor esta semana. No sé si demasiado bien para Jerome Powell. También tenemos muchos datos de empleo que son probablemente lo que tenga más en el radar, en este caso, la Junta de Política Monetaria. ¿Qué es lo que esperas para noviembre y qué te esperas de los datos de empleo de esta semana, que son muchos?
Bueno, en general la verdad es que salvo el momento puntual en el que vimos en los meses de verano una situación en la que la creación de empleo, la media trimestral, se encontraba por niveles cercanos incluso a la burbuja de las .com, a las 2007, que se activó esa famosa regla de SAM, ¿no? En cuanto al 0,5% por encima de la tasa de desempleo de los 12 meses anteriores. Bueno, pues a raíz de eso hemos visto, sin embargo, una mejora constante en los datos de empleo, una tasa de desempleo en el 4,1%, sus peticiones subsidios por desempleo que muestran fortaleza cada semana los jueves cuando los conocemos, a pesar de los huracanes, de la huelga de Boeing, etcétera. Es verdad que para este dato reportado se espera una creación de unos 110.000 nuevos empleos, precisamente por estos dos motivos, la huelga de Boeing y los huracanes, pero bueno, pues veremos a ver qué dato finalmente sale reportado. Tasa de desempleo la esperamos dentro del 4,1%, sobre todo pues debido a la fortaleza la inmigración, y desde luego que creemos que el mercado laboral se encuentra en un momento fuerte, en un momento sólido, como estamos viendo en los últimos datos, y en el PCE tenemos más dudas. En el PCE al final pues veremos si poco a poco el PCE general se encamina al 2%, esperamos un PCE general cerca del 2,1%, mientras que el PCE subyacente, que es al final la medida que más solemos mirar en este tipo de publicaciones, pues está cercano al 2,7%, estabilizándose en estos niveles. Los servicios que podrían seguir evolucionando al alza, cerca de 3,5, entre el 3,5 y el 4%, y veremos a ver la influencia que tiene la energía, alimentos, vehículos usados, en los datos que veremos publicados, ¿no? Pero en cualquier caso, lo que vemos es una economía fuerte, una economía en la que, desde luego, desde nuestro punto de vista, no merece recortar los tipos de la manera tan agresiva como el mercado descuenta. Ya se van conociendo en los últimos días pues algunos comentarios y discursos de miembros de la FED y de bancos centrales en lo que no esperan tantos recortes como sí lo espera el mercado por parte de la Reserva Federal, y es que nosotros tampoco entendemos que haya esa prisa por recortar ahora los tipos y con el riesgo de sobrecalentar la economía estadounidense, de que vuelva otra segunda ola de inflación, que ya estamos viéndolo en las expectativas de inflación al alza, en el precio de las materias primas, con una posible tensión geopolítica que dispare todavía más los precios y con una economía americana, como decimos, en un gran momento y que puede consumir más y que, por tanto, influencia al alza en la evolución de los precios. Al final, aunque duela reconocerlo, ese comodín que utilizan los banqueros centrales de somos data dependientes, pues parece que llevan razón. Manuel, por cierto, hablando de elecciones, o mejor dicho, también en este caso de sectores, ha presentado resultados Ford. Ya sabes que Donald Trump, en este caso, bueno, pues parece que quiere desgravar, ¿no?, los intereses de los préstamos para fomentar la compra de vehículos. Te pregunto por Ford, está cayendo de forma estrepitosa ahora mismo, cayendo más de un 8%, la compañía que en este caso ha reducido su beneficio neto un 25%, 900 millones de dólares en el tercer trimestre, muy penalizada por la venta de vehículos eléctricos. Creo recordar que han aumentado un 12%, no tanto como se esperaba, son unos 23.500 vehículos vendidos y parece que está viéndose muy mermada por la competencia en China. Te pregunto por Ford en particular, fundamentales, y el sector automoción en particular estadounidense en general. Bueno, como bien indicabas, al final es uno de los sectores que bueno, pues mayor volatilidad va a tener en los próximos días según el resultado electoral. Kamala Harris y la administración Biden han sido pues muy positivos en cuanto al sector, con muchas ayudas. Lo conocimos en cuanto a la ley contra la inflación, las diferentes subvenciones que hemos visto en los últimos años, y realmente pues Donald Trump, que es ligeramente contrario a todas estas ayudas y políticas a los vehículos eléctricos y a las energías limpias, ¿no? Por el lado de Ford, al final lo estamos viendo en las compañías que están presentando resultados en estas últimas semanas. Hemos visto la nota positiva con Tesla, en la que el mercado premia lo que nosotros demandamos, que es la innovación, que es el desarrollo, que es la investigación, que es invertir, ¿no? Podemos centrarnos en los aranceles a China y en pensar que eso va a cuidar a las empresas de la región, en este caso del viejo continente, pero para nosotros es todo lo contrario. Nos seguimos poniendo a piedras y lo que hay que hacer es precisamente lo que hace Tesla, ¿no? Y lo que ha premiado el mercado con ello, crear pues, o fabricar nuevos modelos que sean más económicos, tener la idea de hacer pues, un cibertaxi. Bueno, pues ya veremos la regulación y una serie de medidas para ver si se adopta o no finalmente. Pero bueno, el mercado premia precisamente pues ese desarrollo, esa valentía, que sin embargo pues en otras muchas empresas no la vemos, ¿no? Y no la vemos tampoco en las empresas alemanas, principalmente del sector, en lo que hemos visto caída fuerte de los márgenes, ¿no? Que es lo que más
forma se está penalizando en estos momentos, igual que le ha pasado también a Ford. Están cayendo mucho los márgenes en un sector muy dependiente y al final pues estamos viendo que las ventas, principalmente por la debilidad económica en China, dejan de ser tan altas como eran. También en Europa, que es para nosotros uno de los puntos clave que veremos en los mercados en los próximos meses. Creemos que principalmente el motor de crecimiento de Europa es a través de las medidas expansivas del Banco Central Europeo y que, porque la deuda ya ha llegado a niveles muy altos, los déficits fiscales, ya lo estamos viendo con países como Francia, que rebajan el outlook las principales agencias de calificación, y vemos algunos datos que preocupan, ¿no? Y por tanto, sobre todo en el empleo y estas compañías tan grandes alemanas, por ejemplo, que hemos conocido en los últimos días a través, por ejemplo, de Volkswagen, pues pueden influenciar en los malos datos de empleo en las próximas semanas. En cualquier caso, debilidad también que hemos visto en Europa, debilidad en China, en el consumo, y al final menos ayudas, menos subvenciones, una mayor competencia por esas ayudas que puede ofrecer China en cuanto a mano de obra, en cuanto a materiales, en cuanto a subvenciones al sector, pues provocan que haya menos ventas y que caigan los márgenes, como decimos, y que esto pues esté provocando que las principales compañías del sector, como es en este caso Ford, pues estén reduciendo sus beneficios y sus expectativas de crecimiento de cara a los próximos meses. Interesante los próximos meses, Manuel, ver quién gana las elecciones y ver esa rotación de carteras y ver si esos aranceles que tiene previsto Donald Trump para los que en este caso lleven la producción fuera del país, el montaje de la automoción, a ver cómo resulta. Manuel Pinto, analista financiero, gracias, feliz tarde y feliz negocio. Igualmente, un placer. Pues ya lo han visto, vemos a